Dios bendiga al ministro Armando Alducín. Es un tremendo hombre de Dios. Tenemos nuestras diferencias en el tema OVNI, pero el ministro Alducín es un hombre de Dios. En este video vamos a desmantelar algunas ideas de Armando Alducín sobre los ovnis, ya que la información que él está dando no es correcta y está creando un problema para la defensa de la iglesia ante las nuevas revelaciones de los ovnis de parte del gobierno de los Estados Unidos. En este video, Armando Alducín atribuye el aumento de avistamientos ovnis a los ángeles caídos y Satanás, ya una historia muy conocida. Y dice que los avistamientos ovnis comenzaron desde el año 1946 y quiere insinuar que toda esta actividad rodea el año 1948, cuando Israel se convirtió en nación. El ministro empieza dando datos de los últimos 2 o 3 años sobre los avistamientos ovnis y después yo entro y doy las razones objetivas de por qué existe un aumento en ovnis. Entonces vamos a analizar un poco sobre estas estadísticas y después vámonos un poco a la historia, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla y todo tiene que tener un origen, como lo vamos a demostrar con lo de los ovnis, y después vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto de cuántas criaturas que no son seres humanos o extraterrestres Dios ha creado. En el año 2018 se reportaron 3.395 observaciones de ovnis. El año que sigue, en el 2019, aumentaron a 5.971, o sea, aumentó en un año la observación de los ovnis o el fenómeno ovni en un 43%. En California simplemente observaron 485 fenómenos en el aire de apariciones de platillos voladores o objetos voladores no identificados. La razón principal del aumento ovni desde el 2005 hasta el 2020 no es debido a nada siniestro, ni algo de los últimos tiempos. Los antiguos también vieron avistamientos constantes, pero la razón principal del aumento ovni desde el año 2005 hasta el 2020 es debido a un procedimiento de contacto con los ovnis que es iniciado por los seres humanos. O sea, el ser humano está provocando los contactos. Yo soy testigo de eso. Este procedimiento científico se le llama el C5 Initiative. O sea, existen más de 20 millones de personas contactando los ovnis con éxito en todo el mundo a las 24 horas del día. Y esa es la razón del aumento en avistamientos ovni desde el año 2005 hasta el año 2020. Este servidor tiene grupos entrenados para hacer contacto en toda Latinoamérica y los Estados Unidos, grupos cristianos. Como colaborador y miembro de CSERI hemos creado un mover de miles de grupos que inician contacto con los ovnis. CSERI se refiere al Centro para el Estudio de Inteligencia Extraterrestre. Nuestros grupos suben sus contactos a YouTube. Si usted busca en YouTube y escribe C5 Contact, ahí va a encontrar miles de nuestros grupos. No todos son miembros de CSERI, algunos grupos se han desviado del protocolo científico.
En este momento solo estoy colaborando con el director de CICERI, pero no con los grupos. Estoy dedicando más de mi tiempo a la organización NES, que también tiene grupos de contacto, pero estos grupos son cristianos y solo para la iglesia. Ahí tenemos a pastores, evangelistas, maestros, diáconos jóvenes, aprendiendo el correcto conocimiento de la creación a través de la Biblia y cómo hacer contacto con estas civilizaciones que nos visitan. Las experiencias son maravillosas. No es como lo presentan los religiosos legalistas, que en todo quieren dar un giro siniestro. Los files o los archivos que el Pentágono acaba de abrir, donde en el pueblo de Roswell, en Nuevo México, decían que venía un extraterrestre. Estos archivos, desde 1947, se conocen como los archivos de Roswell. Se han hecho películas también al respecto. Y durante todos estos años, estoy hablando casi ya de 70 años, el presidente Trump permitió al Pentágono abrir estos archivos. El presidente Donald Trump no tiene la autorización para liberar informaciones OVNI. El presidente Trump permitió al Pentágono abrir estos archivos. El Pentágono le presenta al presidente la información OVNI que el Pentágono quiere liberar. ¿Quién tiene autorización para liberar información OVNI? Son oficiales de alto rango del Pentágono, del Ejército y del complejo industrial militar. Esas son las personas que tienen control de este tema. Eso lo sabemos porque Clinton durante su presidencia intentó divulgar información y no podía. Esa información está en la librería Clinton en un documento que se llama The Rockefeller Initiative. También el jefe del gabinete del presidente Clinton, que llegó a ser el consejero superior de la presidencia Obama, lamentó no poder liberar esos documentos. Y Obama en el show de Jimmy Kimmel dijo que ellos no le permitieron ni siquiera hablar sobre el tema. Ahora, usted se preguntaría por qué el presidente más poderoso del mundo no tiene la autoridad de divulgar estas informaciones. Y una razón es que los Estados Unidos considera algunas informaciones OVNI cuestiones de seguridad nacional. Otro punto es que la presidencia es una posición de turno. Por lo tanto, el ejército no va a confiar todo lo que sabe sobre los ovnis a un político de turno, pues los secretos de la tecnología militar y avances de tecnología militar en los últimos 60 años están centralizados en la información OVNIs. La divulgación oficial de información OVNIs ha sido divulgada desde el año 2007 por más de 20 países. Eso no es de ahora. Los Estados Unidos oficialmente empezó a divulgar información OVNI antes de la presidencia Trump en abril del año 2011, cuando la FBI abrió un portal en su página web llamado el Vault. En ese portal, en el website de la FBI, se encuentran documentos OVNIs. También la NSA y la CIA han divulgado informaciones OVNIs en sus páginas web. Testimonio de astronautas, de pilotos de F-16, de personas de integridad científica que aseguran haber visto ovnis, pero ninguno asegura acerca de este personaje extraterrestre.
En el website de la FBI hay un documento que se llama el Guy Huddle Memo. Búsquelo. Guy Huddle Memo. El archivo en cuestión es un memorándum del 22 de marzo de 1950. Fue escrito por Guy Huddle, entonces jefe de la oficina de la FBI en Washington, D.C. El tema de la nota fue de una historia contada a un agente de la FBI por un investigador de la Fuerza Aérea, donde él escribe que la Fuerza Aérea había recuperado 3 platillos voladores en Nuevo México. Y la nota proporcionó el siguiente detalle. Los platillos voladores, fueron descritos como de forma circular con centros elevados, aproximadamente 50 pies de diámetro. Cada uno estaba ocupado por 3 cuerpos de forma humana, pero de solo 3 pies de altura. El ministro Alducin dice que ninguno de los oficiales científicos o militar asegura de este personaje extraterrestre. O sea, él dice que no existe nadie oficial que menciona con seguridad este personaje extraterrestre. Pero ya hemos demostrado que el personaje militar de más alta posición de gobierno habló con detalle de los cuerpos extraterrestres que encontraron en los análisis de 1947. Pero también existe el análisis sobre el fenómeno extraterrestre escrito por Albert Einstein por una solicitud del gobierno. El gobierno, después de encontrar estos cuerpos humanoides, contrató a una de las mentes más brillantes de la época para que dé un análisis en caso de que estos seres quieran convivir con los seres humanos. Después de escribir este análisis, el gobierno lo clasificó top secret, ultra secreto. El documento es titulado Relationships with Inhabitants of Celestial Bodies, relaciones con los habitantes de los cuerpos celestes. Qué interesante. Este documento de 6 páginas titulado Relaciones con los habitantes de los cuerpos celestes es el primer documento en utilizar la frase entidades biológicas extraterrestres o EBE, y dice que la presencia de naves espaciales no identificado es aceptado como de facto por los militares, y está fechada en junio de 1947, justamente cuando los Estados Unidos habían capturado los primeros extraterrestres en el incidente de Roswell, Nuevo México, de 1947. El documento trata de los temas que se esperaría que los científicos competentes analizaran. Por ejemplo, de dónde vienen, qué dice la ley al respecto, qué hacemos en el evento de colonización o integración de los pueblos y por qué están aquí. El documento sugiere que en el caso de que las entidades biológicas extraterrestres deseen establecerse aquí en la Tierra, se producirá un cambio profundo en los conceptos tradicionales del derecho y la posible necesidad de una nueva ley entre los pueblos planetarios. También hay proporciones relativas a la creación necesaria de una ley internacional cósmica que protegería los derechos de todos los estados celestiales para reclamar territorios solares
que de otro modo no serían reclamados. Claro que eso es un pensamiento humano. Finalmente, el documento aborda la presencia de astroplanos celestes en nuestra atmósfera como resultado de acciones de experimentos militares con dispositivos bélicos de fusión. Los autores de este documento científico, Albert Einstein y el doctor Robert Oppenheimer, que es el director de estudios avanzados de Princeton University, fomentan la consideración de nuestra posible situación futura y seguridad debido a nuestras acciones presentes y pasadas en el espacio. Terrible este documento desclasificado.